Para mí la música es uno de los más excelsas manifestaciones del alma del ser humano. O sea, es una de las más grandes artes y creo que es un regalo maravilloso de Dios hacia la humanidad. Creo que sin la música, la historia, el ser humano no estaría completo, ¿no? Bueno, soy Sabdiel Ceballos Gómez, tengo 42 años, soy licenciado en educación musical y también estudié la licenciatura en música, o sea, en percusiones. Tengo una maestría en educación y una especialidad en dirección coral y orquestal. Me dedico a la enseñanza de la música a nivel preescolar, también a nivel secundaria, y he trabajado en diversas instituciones, en universidades, como en la que estudié, la Universidad Veracruzana. He dado conferencias en diferentes estados y universidades del país y me dedico a tocar en la Banda Sinfónica del Estado de Veracruz, en orquestas que me invitan de la ciudad. He estado con diversas agrupaciones importantes en el país. Actualmente estoy retomando las orquestas en las que toco. Estoy acompañando dos proyectos, uno clásico, uno de fusión folk, o sea, folclórica, y estoy abierto también a toda invitación que me llega de otros lugares. Ok, yo empiezo muy niño, desde muy chiquito, traía yo la facilidad para cantar. Mis padres se dan cuenta que yo podía cantar bien y deciden inscribirme en un centro cultural en la ciudad donde yo crecí, que se llamaba el Ágora, y era del Instituto de Cultura de Tabasco, y a los 6 años me inscribieron, a los 6 años, al taller de iniciación musical, y ahí empieza mi historia, o sea, desde que empecé académicamente ya en escuela, ¿no? Entonces ahí empiezo a dar mis primeros pasos, aprendo a cantar, a tocar el piano, la flauta. Luego, como en Tabasco, pues la cultura es de marimba, pues estuve con mis hermanos en la marimba juvenil, aprendimos. En el 92, se crea la Orquesta Infantil Juvenil del Estado de Tabasco y mis hermanos y yo somos la primera generación, y entonces eso cambia nuestro panorama y ahí nos empiezan a formar en el ámbito clásico, en el ámbito sinfónico. Ahí es mi primer encuentro con las percusiones y luego soy seleccionado para representar a mi estado en un encuentro nacional en México, en Bellas Artes, y eso transforma mi panorama. Yo tenía 11 años, entre 10 y 11 años, y estar ahí con muchos muchachos talentosos. En ese momento nos dirigieron 4 grandes directores del país, cambió mi perspectiva, y desde ahí yo me acuerdo que le dije a mi mamá, toda esa semana que trabajamos en México y que hicimos un concierto en el Palacio de Bellas Artes, el primero de muchos. Yo en el Palacio de Bellas Artes he tocado como 7, 8 veces, y fue que le dije a mi mamá terminando, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida. Desde ahí yo tomé la decisión de que yo quería hacer eso. Yo le dije a mi madre, yo me quiero ir porque aquí no hay una licenciatura, y ella muy valientemente decidió apoyarme. La familia, toda la demás decía que para qué, ¿no? El venirme para acá fue un sacrificio muy grande porque mis padres atravesaban una crisis, se estaban divorciando, no había dinero, y yo decidí enfrentarme a la situación a como pude. Fue muy difícil. El clima aquí es diferente al de mi estado, la comida, la gente, todo. Los primeros años fueron muy difíciles, de mucho sufrimiento, muchas lágrimas. Pero bueno, no me rajé. Yo le dije a mi madre, yo voy a luchar por mi sueño, porque mi madre alguna ocasión me habló y me dijo, ya no podemos, te tienes que regresar. Y le dije, no, este es mi sueño, yo luché por eso y aquí me voy a quedar. Y Dios siempre me bendijo, encontré trabajo, empecé a trabajar, y eso es otro sacrificio porque había que estudiar 2 carreras y había que trabajar. Empecé siendo maestro de un kinder particular,
luego me contrataron a una primaria y así, y me empezaron a jalar a la sinfónica, di clase en la facultad de danza, todo eso, en 2 años pasó todo eso, y siempre había para que yo pudiera comer, moverme, pagar mi renta, siempre, siempre, ahí vi cosas sobrenaturales, ¿no? Entonces, mucho sacrificio, mucho como no imaginas. Me consideré un profesional en el momento en el que, estando en el nivel preparatorio de la Facultad de Música, bueno, yo decido venirme a estudiar a Jalapa, porque en mi estado no había nivel licenciatura en música, no había. Era TSU y yo quería ser un profesional, entonces me vengo a estudiar acá, entro a las 2 carreras, la licenciatura en música, especialidad en percusión y la licenciatura en educación musical, y ahí va yo. Hasta que a mi segundo año de estar estudiando, mi maestro, por mi capacidad, me invita a tocar con la Sinfónica de Jalapa. Y yo no lo podía creer, me dice, no, sí, sí, vamos. Empecé, hice como 4 temporadas y tuve la oportunidad de hacer giras con la Sinfónica de Jalapa y fuimos al Festival Cervantino, 30º Festival Cervantino, donde la Sinfónica de Jalapa fue nominada a la mejor orquesta de Latinoamérica. Y me acuerdo que mi maestro él me decía, Cabezón, me quería mucho, ¿ya viste, Cabezón, dónde estás? Estás en las grandes ligas, esto es hacer la música de manera profesional. Y ahí me cayó el 20, que yo ya estaba en esos niveles sin darme cuenta. Eso sí, yo estudiaba mucho, me esforzaba, ¿no? Y entonces ahí empecé a considerarme ya a ese nivel, aunque haciendo un recuento atrás, ya habíamos hecho cosas muy padres y muy profesionales siendo jóvenes, ¿no? Pues yo pensaba que todo lo que yo había aprendido en mi estado era lo máximo. O sea, realmente yo me sentía muy acá. Cuando yo llego a Jalapa y me doy cuenta que aquí el nivel es impresionantemente alto en cuanto a calidad, nivel, ejecución. Y entonces dije, caray, no he hecho nada en toda mi vida allá. Pues sí me sentí muy mal porque dije, entonces me daban a tole con el dedo allá. No, simplemente que en mi estado el nivel era otro. Pero aquí el estándar era tan pesado que cuando empecé a ir a los conciertos didácticos a la Sinfónica y después ya a conciertos más difíciles, tuve algunas equivocaciones, errores por los nervios. Y mi maestro casi me acribilla. Entonces ahí fue donde yo dije, caray, me falta todavía, no estoy listo. Pero la oportunidad seguían invitándome, entonces ¿qué tuve que hacer? Esforzarme, estudiar, tuve que irme con otros maestros, aparte de mi maestro titular, para desarrollarme mejor, y fue un gran acierto. Entonces, empecé a ir a México, a la Orquesta Nacional, he estado en las mejores orquestas gracias a ese interés, a ese apoyo que tuve de otros maestros también. Me fui al primer Festival Internacional Instrumenta Oaxaca, que se creó, ya no existe, pero en aquel momento era algo muy padre. Yo fui el primer percusionista seleccionado de la facultad en ir con mi capacidad, mi nivel, y lo decidieron los maestros. Pero fue muy difícil nivelarme de cómo venía yo a cómo ya había aquí compañeros que eran tremendos músicos. Estar allá arriba es tan emocionante cada que uno lo hace, y no se cansa uno, no se aburre, porque cada ocasión es diferente, cada escenario es diferente, pero es una emoción, es una plenitud que sientes de decir, caray, esto lo logré, ¿no? Después de tanta lucha. La carrera es muy larga, es de 8 años, la de educación es de 4, más todo el proceso de estar tocando desde joven. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando yo llegué a Jalapa y vi por primera vez la Orquesta de Música Popular, me impresionó. Y vi al conguero y vi a todos y dije, yo recuerdo que dije, algún día yo quiero estar ahí. Algún día voy a estar ahí. Y sí, yo llegué a ser el conguero, el percusionista de esa orquesta, 8 años. Lo mismo cuando vi la Sinfónica. Y ya estar ahí y estar en los mejores teatros del estado, del país, en los mejores escenarios y también del mundo, dices, wow, no, es una emoción maravillosa, es una adrenalina, porque además la concentración de lo que tienes que hacer, que lo estás disfrutando, es indescriptible. Sí, el momento del aplauso, de decir, wow.
valió la pena todo, ¿no? Es maravilloso, no lo cambias por nada y siempre hay que mantener esa emoción, esos nervios. Mis maestros me enseñaron, el día que tú en el escenario no tengas nervios, ya no sirve. Siempre hay que tener esa ansiedad de los nervios porque siempre estás expuesto a que pueda pasar algo, ¿no? Me encantó una frase que nos dijo un maestro una vez. Me decía que nadie te diga que de músico te vas a morir de hambre, porque eso era muy común. De hecho, en mi familia hubo quien me lo dijo varias veces, ¿no? Que nadie te lo diga. Y si así fuera, pues tú puedes decirle, pues en algún momento nos vamos a morir, pero me voy a morir luchando por lo que amaba, ¿no? Porque me voy a morir feliz de que hice lo que yo quería, ¿no? Lo que yo amaba. En algún momento de crisis tuve que trabajar en antros de baile, sí lo tuve que hacer. Ahí la estridencia, la sonoridad empezó a dañar mis tímpanos. O sea, hoy tengo ya ciertos problemas, ya no escucho como antes. Me tienen que hablar muy fuerte. Hay cosas que ya muy queridas no las entiendo. Entonces, pero también es parte del desarrollo de cualquier músico percusionista. Con el tiempo se afecta también, ¿no? Eso es de ley. Aunque mi oído está muy entrenado y puede escuchar voces, notas y todo, ya hay cosas generales que sí. Y hubo un tiempo que sí estuve muy mal y tuve que llevar un tratamiento, ¿no? Y lo mismo pasó con mis manos, porque pues se me fueron rompiendo y si yo hacía la conga y los bongos no podía tocar los timbales. Fue una crisis, pero se pudo ir acomodando y superándose. Solamente eso, o sea, realmente otra cosa, algún otro problema de salud, no, nunca. Al contrario, estuve 6 años en un cargo público. Tuve la oportunidad, me hicieron la invitación, la tomé, estar a cargo de un área muy bonita de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz, pero eso hizo que yo hiciera un paréntesis muy grande en mi actividad musical, en mi actividad docente, y llegó un momento a la mitad del sexenio o más adelante en el que sí, yo me sentía tan abrumado y pues la única manera era hacer música y no podía, ¿no? Entonces sí, me aletargó, a lo mejor me estancó un poco, pero ahora que lo retomé estoy muy feliz de ver cómo responde mi cuerpo, mi conocimiento y estoy tocando tan bien como cuando dejé de hacerlo antes del cargo. Siempre alentarlos a que no renuncien, a que luchen por sus sueños. Es de resistencia, es una carrera como lo es medicina, como lo es algunas otras disciplinas que son así de extenuantes. El arte es así. Y desertan muchos en el camino, muchos. Cuando yo entré a estudiar aquí éramos muchos compañeros y egresaron solo 5. Y de esos están colocados y realizados muy poquitos. Pero no porque no se haya podido, sino que la gente va dejando, va tirando la toalla, ¿no? Entonces, decirles que luchen, que no escuchen malas voces, que si ellos están decididos a que ese es su sueño y nacieron para eso, que luchen contra viento y marea para alcanzarlo, para lograrlo, pero sobre todo que sepan gestionar su tiempo, que sean disciplinados y que se rodeen siempre de los mejores, de quien les va a aportar, de un grupo de colegas que los van a ayudar a sobresalir, no a tener vicios, malas mañas o a echar la flojera en lugar de estar haciendo lo que tienen que hacer, ¿no? Y que no se dejen llevar por las redes y por toda la modernidad. La música es tan ancestral que aunque haya inteligencia artificial y cosas impresionantes, hacerla de la manera original es lo mejor.